Hola culebreros, vamos a agregar más herramientas al repertorio con los llamados operadores. Pero vamos inmediatamente a lo importante. Los operadores son símbolos, no signos. Porque en esos bootcamp de Aprende Python en un segundo te dicen: bienvenido a mi curso de Python donde te voy a enseñar en 10 segundos los operadores aritméticos. No. Grave error con esa afirmación, porque en matemáticas la crucecita que tú ya conoces siempre va a ser una suma. Eso es lo que se llama un signo, que el significado que tiene no depende del contexto. Pero en Python los operadores son símbolos, o sea, pueden tener varios significados dependiendo del contexto donde esté. Y vamos a practicar esto con un ejemplo básico, como siempre lo hemos hecho con el depurador. En la línea 6 tenemos que la cuota es igual a 1 más 1, por lo tanto la cuota va a ser de 2, como ya lo hemos practicado. Y ya hemos aplicado un operador. Cuando hay dos números, esta crucecita se va a interpretar como suma. Pero sigamos ejecutando. El texto se va a llamar hola. Y seguido abajo vamos a tener que veces va a ser igual a la cuota multiplicada por 2. Entonces, si la cuota ya era de 2, al multiplicarla por 2, va a ocurrir que la cuota es 4. Pero solamente se multiplicó porque la cuota era un número multiplicado por otro número. ¿Y qué ocurre cuando multiplicas un texto por el número 4? El resultado no es una multiplicación, sino, ya lo hemos visto, una repetición. Es decir, el texto hola se ha repetido o concatenado 4 veces. En la línea 9 no ocurrió una multiplicación, sino que el asterisco cambió su significado de acuerdo al contexto donde se encuentra. Por lo tanto, para aprender Python de la manera correcta, no hay que hablar de operadores aritméticos, de texto, booleanos, no. Los tipos de datos que están involucrados definen entre ellos qué operación se va a realizar. Y lo vamos a profundizar a continuación. Y también otra cosa aparte, en este video vamos a trabajar directamente con los valores sin variables, con el único objetivo de que sea más rápido y fácil de entender. Pero tú siempre debes aprender a manejar las variables como lo hemos venido haciendo hasta fecha actual. En otras palabras, yo tengo alumnos a veces que me dicen: pero profe, esto yo sí lo entiendo, pero esto de acá no. Eso no puede ser. Si a ti te ocurre ese problema, te sugiero volver a las primeras clases que hicimos donde trabajamos con variables. Y repito, en esta clase vamos a hacerlo así para aprender, pero en la realidad se trabaja de esta otra manera. Ahora, habiendo rayado la cancha, como decimos acá, empecemos a ver los operadores. En la línea 12 tenemos el operador de la crucecita que yo le llamo, que entre dos números se interpreta como suma. O sea, 10 más 10 va a dar el resultado de 20. Y aquí vuelvo a insistir con el objetivo de la clase. El operador de la crucecita, ¿qué pasa cuando está en un contexto de texto con texto? O sea, 10 cruz 10, no los va a sumar. No te va a dar 20. Lo que va a hacer es concatenarlos, o sea, pegarlos uno al lado del otro como si fueran letras. Entonces, nuevamente, los operadores adquieren su significado de acuerdo al contexto. En la línea 16 tenemos el operador menos, que al colocarlo entre números es una resta, o sea, 10 menos 10 da como resultado 0. Y en la línea 19 estamos ocupando el slash, que es equivalente a división entre números, y al aplicarlo 10 dividido en 10 es 1 flotante. Esto ya lo habíamos visto, de que la división entrega como un resultado un flotante sin importar si el número puede convertirse en entero o no. Y en la 22 tenemos la división entera, que va a forzar la conversión de entero al resultado. Veamos primero qué es lo que ocurre. Y tenemos el resultado es 3, porque 10 dividido en 3 es 3 y decimales. Y el resultado se redondea hacia abajo. Y aprovecho de decir, cuidado con ese redondeo hacia abajo. Lo que realmente tú debes entender es que está redondeado hacia la izquierda en términos de la línea de tiempo. Y esto va a ser importante con los números negativos.
Ahora seguimos con el operador asterisco, que en números se interpreta como multiplicación, o sea, 10 por 10 da como resultado 100, como lo puedes ver acá. Pero, repito, cuando este operador está entre medio de un texto con un número, se ejecuta la repetición. En este caso, el texto 10 repetido 10 veces va a ser 10, 10, 10, 10, 10, 10 veces. Parece trabalengua, pero es la idea. Ahora en la línea 29, el operador doble asterisco, eso no es multiplicado, no, es elevado, potencia. En la 29, 9 elevado a 2 es igual a 81, siguiendo las reglas de la matemática. Pero profe, ¿y no hay un símbolo para la raíz cuadrada? ¿O para cualquier raíz? Sí, hay unas funciones en Python. Pero aquí en Culebreando, usted tiene que saber matemática y por lo tanto saber de que la raíz es el inverso de la potencia. O sea que usted puede, para sacar la raíz cuadrada de 9, hacer 9 elevado a un medio, y eso da como resultado el número que tú ya sabes, 3. Porque 3 al cuadrado es 9. Y te doy un truquito, mientras te actualizas con las matemáticas. Si no sabes calcular el inverso de una función, puedes hacer 9 elevado a 2 y elevado a menos 1. Porque 2 elevado a menos 1 es un medio. En otras palabras, estamos calculando el inverso. Y 9 elevado al inverso de 2 es lo mismo que decir la raíz cuadrada de 9. Por lo tanto, el resultado de eso debería ser el número 3, tal como lo ves ahí en la 31. Sigamos avanzando. En la 34 tenemos el operador residuo de la división o módulo que se llama. Veamos cuánto da este numerito, porque hay gente, que yo lo entiendo, que pese a saber matemáticas, nunca han hecho esta operación. Y explico brevemente por qué da 1. Si a 10 le resto 3, quedamos en 7. A 7 le vuelvo a restar 3, quedamos en 4. A 4 le vuelvo a restar 3, quedamos en 1. Y como a 1 no le puedo restar 3, o sea, terminé la ejecución, lo que sobró es el número 1. Pero siguiendo la idea principal de esta clase, este mismo icono ahora es otra operación cuando está entre medio de textos, como ves acá. Y esto es una manera antigua de formatear texto. Tengo el texto hola y voy a sustituir en este espacio un texto. ¿Cuál va a ser ese texto? Eso es lo que dice el icono. Ese texto va a ser mundo. Por lo tanto, el resultado de esto debería ser hola mundo. Pero en este caso no te asustes, porque todavía no hemos hecho la clase de formatos y hay formas más actualizadas de hacer esto y lo vamos a ver en detalle cuando sea pertinente. Por lo tanto, quédate con la idea de que los operadores adquieren su significado de acuerdo al contexto. Ahora vamos a ver operadores de asignación en la línea 40. Si la asignación no existiera, yo tendría, digamos, un pequeño problema para modificar la variable. En la línea 40 digo que el resultado 1 va a ser 10, está anotado en la memoria, y si yo quiero aumentarlo en 20, para que me dé 30, tengo que hacer este truco matemático. La variable, como vimos en la clase 1, ya no va a ser el valor que tenía antes, sino le vamos a asignar un nuevo valor. ¿Y qué valor va a ser? El valor que ya tenía aumentado en 20. Y con este truquito yo puedo simular un aumento de variable. Pero la asignación me ahorra pasos extras, como dice la 44. Alternativamente definimos que el resultado 2 es 10, como tenemos el resultado, y en la 45 se dice, el resultado 2 va a ser aumentado en 20. Y aquí nos vamos a detener un poquito, lo voy a ejecutar y primero confirmemos que el resultado 2 es 30. Muy bien. Y aquí mucho cuidado, la asignación se hace. ¿Cuál es la operación que quieres aplicar? En este caso la crucecita, seguido del signo igual sin espacios entre medio. Y esto lo que hace es evaluar la crucecita entre el 10 original con el 20 que voy a aplicar y siguiendo la dinámica de esta clase. Como hay una cruz entre medio de dos números, ahí se adquiere el significado de sumarlos. Y sigamos con la línea 48 para mostrarte por qué esto es importante. El resultado 3 es el texto 10 y en la 49 hacemos una asignación de multiplicación, ¿te preguntas? Cuidado acá. No.
Estamos haciendo una operación de asterisco que vamos a asignar entre el texto 10 original contra el número 3, y aquí tú tienes que saber, un asterisco colocado entre un texto y un número se interpreta como repetición. Por lo tanto, tratemos de predecir esto. El resultado va a ser 10, 10, 10 en texto, siempre en texto. Veamos si es verdad. Efectivamente hemos logrado predecir el resultado. Así que cuidado con las asignaciones. No hago más ejemplos de asignaciones porque los operadores básicos, la línea, la raya, el backslash, funcionan con la misma dinámica. Tú puedes probar si sirven o no. Ahora veamos un poquito de materia nueva. Línea 52, operadores de igualdad. Se está preguntando en la 52, ¿el número 10 será exactamente igual al número 10? Intuitivamente sabemos que eso es verdad, por lo tanto el intérprete responde con true. Y en la línea 53, ¿el texto 10 será exactamente igual al texto 10? Intuitivamente sabemos que también debería ser true. Vamos bien. Y aquí, en la tercera, ¿el texto 10 será exactamente igual al texto 20? No. Porque si bien los dos son textos, el valor de cada texto es diferente. 10 no es lo mismo que 20, por lo tanto deberíamos esperar false. False. Vamos bien con la lógica hasta ahora. Y cuidado acá, aquí vamos a entender en profundidad los asignadores. En la 57, ¿el número 10 será igual al texto 10? Apliquemos la lógica. Si bien se ven iguales, uno es un número y el otro es un texto, por lo tanto esto debería dar false. Efectivamente ha dado false. Y aquí viene la línea con trampa. En la 58, ¿el entero 10 será igual al flotante 10? Si aplicamos la lógica anterior, yo diría es que como son distintos tipos de datos, por definición no pueden ser iguales. Debería ser false, pero no te sorprendas que al ejecutarlo, el resultado va a ser true. Y la pregunta es, ¿pero por qué da true acá y da false en el anterior? Si la regla es la misma. Porque te repito, el significado de la operación depende del contexto. Y aquí me voy a parar un poco. Lo que ocurre en las dos líneas, que es la regla general, es: se reúne el número 10 con el texto 10 y el intérprete les dice: ustedes díganme si son iguales entre sí. Y el 10 número, que es más social, que tiene el don de la palabra, dice: sí, yo no tengo problema, yo creo que yo soy igual al texto 10. Pero cuando le preguntamos al texto 10, ¿tú eres igual al número 10? El texto 10 responde: no. Fracasa la negociación, no hay igualdad. False. Ojo, esto podría ser al revés. Más adelante vamos a ver la dinámica exacta de lo que pasa entre medio. Y en la 58, ¿qué es lo que hace cambiar el resultado? De nuevo, el intérprete le dice a los dos números: ustedes díganme si son iguales o no. El número 10 dice: yo soy entero y él es flotante, pero tenemos el mismo valor. Somos convertibles, entonces yo digo que somos lo mismo. Y el flotante 10 también dice lo mismo. Yo soy un flotante 10, él es un entero 10, pero también somos convertibles. Entonces en este caso, los dos están de acuerdo con que son iguales y por lo tanto hay acuerdo, resultado true. Para los que aprendieron en los bootcamp ahí todo apurado, ¿cierto? Que no, si Python es fácil de aprender, no entienden por qué existen estas contradicciones. ¿Por qué la regla a veces se cumple y a veces no? Porque la regla la definen los datos, no el operador. Ya habiendo hablado lo suficiente, seguimos con la línea 61, operador diferencia o desigualdad. ¿El número 10 es diferente del número 10? No son diferentes, porque tienen mismo tipo de datos y mismo valor. Lo ejecutamos y comprobamos. Efectivamente, false. En la 62, ¿el texto 10 es diferente del número 10? Sí, son diferentes porque uno es texto y el otro es número. Comprobémoslo. True, son diferentes. Y en la línea 63, ¿el texto 10 es diferente del texto 10? No son diferentes. Por lo tanto, esto también debería dar false. Vamos bien con el uso de la lógica.
Y ahora vienen los operadores de comparación. Pero cuidado con esto, porque nuevamente su significado depende del contexto. Primero veamos cómo se comportan con los números. Línea 66. ¿El número 10 es menor que el número 20? Sí, verdadero. Veamos si eso es verdad. True. En la línea 67, ¿10 es mayor que 20? False, falso. No es así. Vamos bien. En la 68, ¿el 10 será exactamente igual al 20? Falso también. Ahí lo tenemos, falso. Y en la 69, ¿el 10 es diferente del 20? True, verdadero. Fíjate que los resultados yo lo estoy cantando antes de correr el código. Adelantarse a lo que el programa va a hacer es una buena señal de tus conocimientos. Pero la situación cambia cuando estamos comparando textos. Y aquí, muy importante, tienes que imaginarte la lista de alumnos de tu curso que se ordena de la misma forma en que Python ordena las palabras y les asigna un número. Los que tenían apellido con la letra A siempre salían primero a la pizarra. Y los que tenían apellidos Z, X, Y, ellos siempre salían al final, porque mientras más arriba estés en la lista, tu número de lista es más bajo, y los que están al final tienen un número superior. Mantén esa imagen, por favor. Y la longitud de los nombres tiene una importancia secundaria. Entonces, en la línea 72 pregunta, ¿Alfredo será menor que Zamora? ¿Qué quiere decir esto? Está pidiendo, ¿Alfredo se encuentra antes en la lista que Zamora? O bien, en una interrogación oral, ¿a quién van a llamar primero? ¿A Alfredo o a Zamora? Van a llamar primero a Alfredo porque empieza con A. Por lo tanto, Alfredo es menor que Zamora. Alfredo está antes que Zamora. Va a salir elegido primero. Veamos si da true. Efectivamente da true. Y en la 73 pregunta al revés. ¿Alfredo vendrá después de Zamora? Sabemos que no, porque van a llamar a Alfredo primero. Veamos si es false. Es false, perfecto. En la 74, ¿Alfredo y Zamora tienen el mismo lugar en la lista? No, porque para que tenga el mismo lugar debe tener exactamente el mismo nombre. Y si tuvieran el mismo nombre, buscaríamos el otro nombre. Y si finalmente hay 4 personas que tengan exactamente los 2 nombres y los 2 apellidos, ahí sí sería exactamente igual. En cualquier otro caso es diferente. Por lo tanto, esto es false también. Resultado 3, false. Y en la 75, ¿serán diferentes? ¿Tendrán distinto lugar en la lista? Por supuesto que sí, eso es true. Vamos bien con la lógica. Y en esta parte de la 78, a los principiantes también les cuesta mucho. Porque no te dejes engañar por los números. Estos no son números. Son el nombre 100 y el nombre 200. Y tú lo único que tienes que saber es que los números también tienen un orden alfabético, que es el mismo que el numérico. El 2 viene después del 1, el 3 viene después del 2 y etc. Entonces en la línea 78 está preguntando, ¿el texto 100 viene antes del texto 200? Y obviamente la respuesta es true. Mucho cuidado con haber dicho false, porque con la lógica de los textos, primero vamos a decir todos los unos, y después todos los 2, y después todos los 3. O sea, vamos a decir primero 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, y después 2, 20, 200, 2000, etc. Al principio cuesta separar los criterios de ordenación, pero con la práctica uno los va interiorizando. Ahora cuidado acá en la 79. ¿El texto 100 viene después del texto 20? No, porque ya sabemos que viene antes. False. Veamos si es verdad. False. Vamos bien. ¿En la 80 se encuentran exactamente en el mismo lugar? No, porque son diferentes. Por lo tanto, false. ¿Y en la 81 se encuentran en una posición diferente? Sí, true, porque son diferentes. Veamos si es verdad. True. Recuerda que la línea que está marcada todavía no se ha ejecutado. Ahora sigamos aprendiendo operadores. Operador AND, que estos son del tipo booleano, pero acuérdate, adquieren su significado de acuerdo al contexto.
Cuando AND se encuentra entre dos booleanos, devuelve true si ambos son true, de lo contrario false. Y te voy a dar una ayudita. El operador AND solamente devuelve true en este caso y en cualquier otro caso devuelve false. Entonces el primer caso da true porque los dos son true y en el 2, como este de acá no es true, devuelve false. Como en el tercero, el primero no es true, devuelve false. Y en el último caso, el resultado también es false, porque, como dice la regla, hay al menos un valor que no es true. Y ahora sigamos con el operador OR, que da true si al menos uno es true, de lo contrario da false. Y te doy el torpedo de inmediato de que solo la 93 no cumple. Y todas las demás cumplen. Entonces veamos, en la línea 90 tenemos true, sí, al menos uno de ellos es true, por lo tanto esto da true. En la 91 tenemos al menos un true, sí, este de acá, y por lo tanto el resultado es true. Vamos bien. En la 92 tenemos al menos un true, sí, tenemos el true de la derecha, y por lo tanto el resultado es true. Y en la línea 4, como no tenemos ningún true en ninguna parte, el resultado en este caso sí va a dar false, porque no había ningún true en ninguna parte. Y entre paréntesis te podrás preguntar ¿para qué sirven estas cosas? Son muy útiles, pero las vamos a ver en condicionales, que eso todavía es muy avanzado para ti, pequeña culebra, tenme paciencia. Y sigamos con otro tipo de operador, el NOT. Este es interesante porque no requiere otro tipo de dato a la izquierda. Este también se utiliza en booleano y sencillamente los invierte. ¿Cuál es lo contrario de true? False, como dice ahí. ¿Y cuál es lo contrario de false? True. No hay mucho más que decir. Y también va a ser útil cuando lo necesitemos. Y para terminar, operador is. Y aquí he tenido que irme en la máquina del tiempo como unas 20 clases en el futuro, porque sí o sí necesitaba este tipo de datos. La línea 100 y la 101 están definiendo un tipo de datos que tú no lo conoces a esta altura, pero ya podrías haber visto mis clases pasadas y te posas en el mouse sobre y te dice que es una lista. Que como usted todavía está en el nivel básico de Culebreando, esto es una cajita que guarda numeritos dentro. No necesito saber nada más por ahora. Y fíjate, se ven iguales. X es una lista de 1,2,3 y es una lista de 1,2,3. Por lo tanto, en la 102 estamos diciendo X será igual ahí. Y después te digo el ejemplo en el comentario. Vamos a ejecutar primero. Y el resultado, veamos lo que pasa. True. O sea, en la línea 102 está diciendo, ¿se ven iguales? Y el intérprete dice, sí, se ven iguales porque X es una lista 1, 2, 3 y es una lista 1, 2, 3 son iguales. Pero ¿qué pasará cuando ejecutemos la 103? Ejecutemos la primera para ver lo que pasa y el resultado en este caso es false. Porque X es y naturalmente que es false. Y ahora te digo el ejemplo que tengo en los comentarios. En la línea 102 yo te digo a ti, en mi universidad vi a una persona exactamente igual a ti. Que tenía tu misma cara, que tenía tu misma ropa, que hablaba como tú. Pero en la línea 103 yo te estoy diciendo, a ti te vi en mi universidad. Y reflexiona un poquito qué diferencias tiene. Y yo sí te la voy a decir. Yo te estoy diciendo, en mi universidad vi a una persona exactamente igual a ti. Y si yo a esa persona le reviento un huevo en la cabeza, ¿se va a ensuciar tu cabello? No, porque esa persona que es exactamente igual a ti no eres tú. Por ejemplo, yo estoy en Chile, tú estás en Ecuador. Son dos personas que se ven igual. Pero en la 103 yo te digo, te vi en esa universidad. Y si yo a esa persona que vi le reviento un huevo en la cabeza, ¿tú te manchas? Sí, tú te manchas porque esa persona que yo vi eres tú. Ahora, aterricemos este ejemplo un poquito. En este caso, X no es Y
porque son dos elementos. Por lo tanto, modificar a uno no modifica el otro. Pero esto es más avanzado ya. Cuando veamos listas vas a entender más la diferencia. Y para finalizar, no podía hacer este ejemplo con números porque, oiga, profe, hágalo con un tipo de datos que nosotros ya sepamos, como enteros, por ejemplo. No se puede, porque al hacerlo, yo como soy experimentado en esto, al hacerlo, en algunos casos va a dar true y en algunos casos va a dar false, dependiendo del tamaño del número. Pero para explicar por qué a veces se cumple y a veces no, hay que introducirse en el funcionamiento interno de Python, que sí lo vamos a hacer, como lo prometí en la publicidad, pero no ahora, pequeña culebra. Eso es muy complicado por ahora. Vamos a esperar pacientemente hasta llegar al momento oportuno. Palabras finales, culebreros. Hemos visto algunos operadores sobre algunos tipos de datos. Existen más operadores y existen más tipos de datos. Pero lo que yo quiero en esta clase es que te quede esa idea central de que el operador es un símbolo que adquiere su significado dependiendo de los tipos de datos que involucre. Y mucho más adelante vamos a hacer clases para crear nuestros propios comportamientos sobre operadores. Nosotros no podemos crear operadores nuevos, pero podemos crear tipos de datos que tienen su propio comportamiento frente a un operador. Por ejemplo, un número pseudo entero que al ponerle la crucecita, en vez de sumar, reste. Para jugarle una broma a alguien, a un principiante en Python quizás. O a un practicante en una empresa, algo así. Pero eso es más avanzado, repito. Vamos con calma. Saludos.